Entonces, sigamos en oración por muchas cosas. De hecho, oremos ahora. Dios Padre, gracias por tu bondad, gracias por nuestra salvación en Cristo Jesús. También, gracias por tu palabra. Nuestra petición en este momento es que tu palabra haga su obra en nosotros. Y oramos esta petición en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieren la palabra de Dios, que oyeren de nosotros, la aceptaren, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenen la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Otra vez en versículo 13. La palabra de Dios hace su obra en ustedes los que creen. La palabra de Dios hace su obra en ustedes los que creen. Una declaración profunda. La obra de Dios haciendo su obra en nosotros. Yo creo que es importante recordar que Pablo les recuerda su constante gratitud a Dios por ellos. Él empezó la carta en versículo 2, creo, con gratitud por ellos, por su obra de fe, por su amor, por su esperanza. Y otra vez, aquí en capítulo 2, él da gracias a Dios por ellos. Él había compartido el evangelio con ellos durante su segundo viaje misionero. Y él y sus compañeros, Timoteo, Silvano, estuvieron en Tesalónica durante unas 3 o 4 semanas. Un tiempo breve. Ellos pasaron tiempo con ellos, pero fue un buen tiempo también, con mucho fruto en el evangelio. Sin embargo, ellos tuvieron que irse en secreto por la noche debido a la persecución. Y se puede leer esta historia en Hechos capítulo 17. Y Pablo escribió esta carta mientras estaba en Corinto. Y él pasó 1 año y 6 meses en la ciudad de Corinto. Y es probable que él hubiera escrito
esta carta a los tesalonicenses entre los años 49 y 51. Y Pablo escribió la carta porque él estaba preocupado por ellos, por la fe de ellos. Y también él quería fortalecer su fe. Él estaba bien preocupado por sus hermanos en Cristo. Pero él dice otra vez en versículo 13, la palabra de Dios hace su obra en ustedes los que creen. Esta mañana yo quiero que veamos la obra de la palabra de Dios, la oposición a la palabra de Dios y también el gozo de la obra de Dios. La obra, la oposición y el gozo. Ellos oyeron la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra de Dios. Y también ellos aceptaron la palabra de Dios. 3 verbos diferentes. Por un momento, si usted es salvo, piense en su conversión. En el momento cuando Dios lo salvó a usted. Es posible pensar en muchas cosas, pero otra vez, piense en el momento de su conversión. Muchas cosas sucedieron, pero es claro que 3 cosas sucedieron. Usted oyó la palabra de Dios. Usted recibió la palabra de Dios. Y también usted aceptó la palabra de Dios. ¿Cuáles son las diferencias entre oír, recibir y aceptar? Oír es escuchar, es oír. Esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. Pero es diferente de recibir y aceptar. Oír es escuchar. En el libro de Hechos, muchos oyeron la palabra de Dios. Y hay personas que aceptaron la palabra y otros que rechazaron la palabra, rechazaron el evangelio. Pero oír. En nuestra conversión, oímos el evangelio. Escuchamos las palabras, el mensaje del arrepentimiento y poner nuestra fe en Cristo. Recibir la palabra es reconocer la verdad de la palabra. Es oír el mensaje y después decir, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Y porque Dios es la verdad, su palabra es verdad. Yo recibo la palabra como la verdad. Hay personas que escuchan la palabra, pero ellos dicen, no es la verdad. Pero nosotros, si somos salvos, escuchamos la palabra y también recibimos la palabra. Es la verdad, ok, Dios, estoy de acuerdo, es la verdad. Pero también ellos aceptaron la palabra de Dios. Es reconocer la autoridad de la palabra y someterse a esa autoridad. Es decir, ok, yo escuché la palabra, yo recibí la palabra, es la verdad, y ahora voy a obedecer la verdad. Voy a seguir a Dios, voy a seguir a Jesús. Y voy a ponerme bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y eso pasó en nuestra conversión. Quizás sin saber, pero eso pasó. Entonces, una pregunta, como una reflexión. En este momento, en su vida personal, ¿escucha la palabra todavía?
todavía recibe la palabra y todavía acepta la palabra. No estoy hablando sobre la posibilidad de perder la salvación, porque no es posible perder nuestra salvación. Lo que me refiero es una postura de recibir, de escuchar, recibir y aceptar, obedecer la palabra de Dios. Siempre debe ser nuestra postura. Quizás a través de una predicación, en la lectura bíblica cada día, en nuestra lectura personal, quizás en una conversación sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, pero como cristianos siempre queremos escuchar, recibir y aceptar la palabra. Pero otras cosas, el Evangelio no es nuestro mensaje, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y por eso nosotros no preparamos el mensaje, no cambiamos el mensaje, simplemente entregamos el mensaje con confianza en Dios y con vidas auténticas. Dios es el chef y somos los camareros. Es como si Dios fuera el restaurante y nosotros fuéramos pedidos ya. Solamente entregamos la comida, solamente entregamos el mensaje. No cambiamos el mensaje. Somos testigos de Jesús. Entonces no tenemos presión. Ya tenemos la verdad, ya tenemos el mensaje. Tenemos el Evangelio, las buenas nuevas. Solamente nos toca a nosotros el gozo de compartir el Evangelio, de ayudar a otros a seguir a Cristo. Algunos van a aceptar la palabra, otros van a rechazar la palabra. Esto no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, seguimos en amor, con gracia, en la verdad, predicando, proclamando, compartiendo las buenas nuevas. Pero otra vez, para nosotros como cristianos, salvos, todavía la palabra de Dios obra en nosotros. Todavía. En este texto, el énfasis está en la obra de Dios. Es Él que está trabajando en nosotros. Y debido a que es la obra de Dios, la obra es suficiente, es correcta, es constante y permanente. Él hace su obra en nosotros. Y otra es la palabra de Dios, el Evangelio, no cambia. Y Dios obra en nosotros a través de los medios ordinarios de gracia. Entonces, quizás nos parece aburrido a veces leer, orar, meditar, asistir a los cultos, cosas normales para nosotros. Pero está en estas cosas donde Dios está trabajando a través de nuestras vidas. La palabra haciendo su obra en nosotros. Entonces, hermano, una exhortación. Lee la Biblia cada día. Escuche buenas predicaciones, pero con sabiduría. Porque hay personas que dicen que son buenos predicadores, pero ellos no predican la palabra. Y por eso también, aunque tenemos la tecnología hoy en día de escuchar de buenos predicadores, es importante ser una parte de una iglesia local. Una iglesia sana, una iglesia que predica la palabra de Dios, que predica el Evangelio. Porque necesitamos escuchar, recibir y aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por el hecho de que la palabra de Dios obra en nosotros, nosotros dependemos de la palabra y también declaramos la palabra. Dependemos de la palabra de Dios y declaramos la palabra de Dios. Porque sabemos que en el Evangelio es la esperanza que todos necesitan.
Solamente en el Evangelio hay salvación, en la obra de Cristo. Solamente un comentario sobre la palabra de Dios. Yo creo que es un buen momento decirles 3 cosas sobre la palabra de Dios, porque esta verdad, revelación, inspiración y iluminación. Cuando hablamos sobre la revelación de la palabra de Dios, hay la revelación general. Por ejemplo, Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver la creación y saber que hay un Dios, hay un creador, pero todavía solamente al ver la creación, al ver el firmamento, los cielos, toda la creación de Dios, no sabemos cómo conocer este Dios. No sabemos cómo recibir la salvación. Quizás no sabemos sobre nuestros pecados y nuestra condición delante de Dios. Pero tenemos la revelación general. Hay un Dios. La palabra, la revelación general. Pero también inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, respirada por Dios. Por Dios. Usando autores humanos. Segundo Pedro 1:21. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La inspiración de la palabra. Y también la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo obra con su palabra para hablarnos, para ayudarnos a entender la Biblia. Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La obra, la palabra de Dios haciendo su obra en nosotros. Entonces, hemos visto la obra de la palabra. Ahora, la oposición a la obra de Dios. Los tesalonicenses se enfrentaron a la oposición de sus propios compatriotas. Discúlpeme. Los judíos creyentes en Judea enfrentaron a la oposición de otros judíos. Los profetas se enfrentaron a la oposición y algunos de ellos fueron asesinados. Jesús se enfrentó a la oposición y fue asesinado. Por cierto, gracias a Dios, Él resucitó el tercer día. Entonces tenemos un Salvador quien vive para siempre. Pablo, Silas y Timoteo se enfrentaron a la oposición. La oposición puede venir de personas, tanto de aquellos que niegan a Dios como de aquellos que dicen que aman a Dios. También la oposición puede venir de Satanás. Y el punto para nosotros, si somos cristianos fieles, podemos esperar oposición. La oposición vendrá. En varios momentos, en diferentes lugares, la oposición puede variar. Puede ser un poco, puede ser intenso. Dios me salvó cuando yo tenía 6 años, hace muchos años, y en aquel tiempo en los Estados Unidos no había mucha oposición al Evangelio. Entonces, más o menos, yo no conozco mucha oposición en mi vida. Pero sabemos en otras partes del mundo
hoy en día hay mucha oposición. A lo largo de la historia, la oposición es la norma. Es decir, es normal esperar la oposición. El ejemplo mío no es lo normal en la historia de la iglesia. Algunos de ustedes han tenido familiares que los rechazaron por su fe en Cristo. El domingo pasado yo escuché un testimonio de una hermana y ella dijo, mi papá me dijo, si vas a estudiar en este instituto bíblico, tú no eres mi hija. La oposición. Pero sabemos, Salmo 63, versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. La palabra de Dios tiene tal impacto en nosotros. Nos revela una verdad tan gloriosa que cualquier sufrimiento, oposición o conflicto que podamos soportar en la tierra es insignificante en comparación con la gloria de nuestro futuro. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y por eso deberíamos meditar a menudo en nuestra gloriosa herencia en Cristo, en nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios si somos salvos. Tenemos un futuro tan increíble. No podemos imaginar nuestro futuro. Viene la oposición, pero vale la pena seguir a Jesús. También en nuestro texto, cualquiera que rechace el Evangelio se enfrentará a la ira de Dios. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Al mismo tiempo, siempre tenemos la esperanza del Evangelio. Romanos 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Los mismos judíos que van a experimentar la ira de Dios, Pablo estaba orando por la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. Escuchen 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre hay esperanza. Y por eso seguimos compartiendo la palabra. Quizás usted tiene un padre, una madre, hermanos, amigos,
personas en sus vidas. Y siempre ellos rechazan el Evangelio. Sigamos compartiendo el Evangelio, porque en cualquier momento Dios puede hacer la obra en la vida de esta persona. Y confiamos en Dios por eso. Entonces hemos visto la obra de la palabra y también la oposición a la obra de la palabra. Y ahora el gozo en la obra de Dios. El gozo en la obra de Dios. Debido a la persecución, Pablo, Silas y Timoteo fueron separados de los creyentes en Tesalónica. Pablo dice, en persona, pero no en espíritu, no en el corazón. Los cristianos se aman los unos a los otros. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 1 de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pablo, Silas, Timoteo intentaron ansiosamente, con un gran deseo, volver a verlos, pero Satanás los impidió. En inglés, una traducción dice, verlos cara y cara. Yo quiero estar en la presencia de ustedes. Yo quiero estar en la misma sala con ustedes. Yo quiero pasar un rato con ustedes. Pero Satanás los impidió. Y para Pablo, el gran gozo de él, su corona, fue poder un día en el futuro decirle a Jesús, Jesús, mi Señor, mi Salvador, aquí están tus redimidos, mis hermanos de Tesalónica, de esta ciudad, aquí están. El gozo de Pablo. Y debe ser nuestro gozo también. Para nosotros, proclamar el Evangelio y hacer discípulos nos da gran gozo. Algunos de ustedes conocen este gozo de compartir el Evangelio, de ayudar a otros a seguir a Cristo. En medio de la oposición, al escuchar a alguien dice, claro, yo escucho la palabra, yo recibo la palabra y ahora yo acepto la palabra de Dios. Yo quiero a Jesús como mi Salvador. El gran gozo de ayudar a otros a seguir a Cristo. Si usted quiere un gran gozo en su vida, comparte el Evangelio y ayudar a otros a seguir a Cristo. Quizás dice, no sé cómo. Empiece en oración. Dios, ayúdame. Yo quiero compartir el Evangelio. Yo quiero hacer discípulos de Cristo. Y es una petición conforme a su voluntad. Y Él lo ayudará a compartir el Evangelio. Él le dará a usted oportunidades o valor para compartir el Evangelio. Claro, podemos conversar. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuáles son las palabras? Y podemos aprender juntos poco a poco. Pero empiece en oración y con un deseo, una disposición de compartir el Evangelio. El mensaje del Evangelio es que somos pecadores. Y por eso hay que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Salvador y Señor. Pero otra vez,
A los cristianos les encanta estar con otros cristianos. A Pablo le encantaba estar con ellos, que amaban apasionadamente a Jesús. Una pregunta, y no estoy buscando una respuesta, pero una pregunta para usted. Si Pablo fuera parte de nuestra iglesia local hoy en día, ¿quisiera él pasar tiempo con usted? Él puede ver el amor que usted tiene para Jesús y también para sus otros hermanos en Cristo. O diría él lo que él escribió en Tito 3, 10 y 11. Al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Por la gracia de Dios, sea el tipo de cristiano con el que los creyentes genuinos quieren pasar el tiempo. El gozo de la obra de Dios. Dos aplicaciones. Una para nosotros creyentes y otra para los que no son creyentes. Para los creyentes, usted puede ser el tipo de cristiano con el que otros quieren estar cerca. Puede confiar en la palabra de Dios y también puede experimentar el gozo de la palabra de Dios en su vida y también en las vidas de otros cristianos. ¿Cómo? Oír la palabra, recibir la palabra y aceptar la palabra. Todavía, como cristiano, como creyente, usted puede ser este tipo de cristiano. Ok, Dios, gracias por salvarme, pero todavía yo quiero seguir escuchando de tu palabra, recibiendo tu palabra y aceptando tu palabra. Y para los no creyentes, hoy usted ha oído la palabra de Dios. Entonces la pregunta, ¿la rechazará? Rechazar la palabra significa que usted recibirá la ira de Dios. O, otra pregunta, la recibirá y la aceptará. Al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Salvador. Recibir el Evangelio significa que usted tendrá una herencia gloriosa en Cristo Jesús. Entonces, si usted no es cristiano, si usted no es salvo, la invitación es arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Y otra vez, si usted es cristiano, la exhortación es seguir escuchando la palabra, recibiendo la palabra y aceptando la palabra de Dios. Tome un momento en su asiento para pensar, para orar, quizás para decirle a Dios, Dios, ayúdame. Yo quiero seguir escuchando, recibiendo, aceptando tu palabra. O quizás usted ha reconocido su necesidad de
arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Tome un momento en sus asientos, por favor. Dios nuestro Padre, que tu palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Esa es nuestra petición esta mañana. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, I've come so far from home.